Gracias por continuar con nosotros en el repaso y ustedes saben que estamos a inicio de año y el tiempo es propicio para hablar de planificación de cara a todo este año 2023 y también de ver qué ocurrió en el año pasado. La economía es un factor indispensable para la planificación de un país y para tratar estos temas en esta noche nos acompaña don Guillermo Carán, reconocido economista, exgobernador del Banco Central, y nosotros nos da mucha alegría que esté con nosotros, así que bienvenido. Gracias, igualmente compartir con ustedes. Este tema es interesante, realmente como Israel hablaba, la economía de República Dominicana que hemos estado creciendo constantemente, según lo que nos han dicho las autoridades del Banco Central y el propio gobierno. Es así. ¿A qué usted atribuye esta estabilidad que hemos tenido, por así decirlo, en los últimos años? Fíjate una cosa, si tú examinas todos los años de la democracia dominicana, desde el año 66, desde que se restableció la democracia dominicana, hemos tenido 6 presidentes con políticas económicas diferentes y salvo años excepcionales, casi siempre asociados a acontecimientos internacionales como por ejemplo la crisis hipotecaria financiera del 2008, la guerra, la crisis del Golfo Pérsico o un año determinado como el caso dominicano con una fuerte sequía. Pero de esos 56 años de democracia, el país ha crecido, ha venido creciendo. Cualquiera llega a la conclusión de que la economía va a crecer independientemente de quién esté gobernando. A pesar de quién gobierna. A pesar de que gobierne. Porque es que tenemos un sector privado pujante. Y cuando hablo de sector privado, no me refiero únicamente al sector privado capitalista, sino a la capacidad de emprendimiento de los dominicanos que se la buscan en cada situación económica, y todo eso contribuye a que la economía dominicana ha crecido y seguirá creciendo a pesar de los avatares internacionales que se avisoran. Pero indudablemente mientras más se preocupen las autoridades, ese crecimiento es mayor. Y sobre todo, aquí hay 2 cosas que tenemos que pensar en cuanto al crecimiento. No tanto en si él creció o no creció, sino en si creció equilibradamente en todos los sectores y si la distribución de los beneficios del crecimiento está siendo adecuada. Esa siempre ha sido la crítica que hemos tenido. Yo creo que eso ha sido esos son los 2 principales desafíos que tiene la economía dominicana. No si va a seguir creciendo o no. Yo apuesto a que va a seguir creciendo. El problema es si va a crecer equilibradamente. Por ejemplo, en el caso de la economía dominicana reciente, que tenemos una agropecuaria rezagada frente a un turismo sobrecalentado. Y eso te origina que las demandas de productos agropecuarios del sector turismo, si no lo abastece nuestra economía, tiene que ser importado. E incluso eso determina o neutraliza que los beneficios del turismo no sean tan satisfactorios como antes, porque si van a ingresar divisas por conceptos turísticos, también van a salir por compra de alimentos. Y el otro tema es la distribución del crecimiento para que sea más equitativo en beneficio de todos los dominicanos. Las políticas sociales de distribución de riquezas, si nosotros comparamos las que ha ido implementando el gobierno del presidente Luis Abinader con las que vimos en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, ¿cómo usted las equilibra? Yo no veo diferencia muy notoria en esas políticas. Al contrario, me sorprende que el gobierno del presidente Abinader prácticamente está siguiendo las políticas sociales centradas en los subsidios. Hubo un momento en el debate político que incluso debatieron quién era el promotor y el autor de determinados subsidios. Y en ese sentido yo creo que no comparto la política social sobre la base de subsidios. Los subsidios tienen efectos negativos, sobre todo cuando se generalizan y sobre todo cuando se toman como elemento fundamental para la política social y la distribución de la riqueza. En primer lugar, es un gasto que genera déficit y genera endeudamiento.
y eso no es positivo para la estabilidad económica nacional. En segundo lugar, los subsidios desacostumbran a la gente a emprender. Destaqué en el primer segmento de la pregunta la potencialidad del dominicano de emprender. Sí, claro. Y si tú lo neutralizas con muchos subsidios, que la gente diga, bueno, yo no voy a tener que trabajar porque el gobierno me va a dar un subsidio por gas, un subsidio por agua, un subsidio educativo, un subsidio por transporte, entonces eso aminora el crecimiento del producto. Y en tercer lugar, hay entre el subsidio y el populismo y el clientelismo, hay una línea de comunicación muy delgada, que es muy perjudicial para la buena democracia. Yo prefiero que la política social se enfoque a través de la generación de puestos de trabajo de calidad. Y en este sentido, nosotros estamos teniendo una economía con una proporción del empleo creado informal. Y eso, el empleo informal no es un empleo de calidad. En primer lugar, porque no cotiza a la Dirección de Impuestos Internos, los impuestos, pero sobre todo porque no cotiza a la Seguridad Social. Y si no cotiza a la Seguridad Social, significa que el trabajador no tiene derecho a servicios médicos, servicios de salud y a protección para la vejez y ante cualquier accidente. Y además se traduce en una carga para el Estado, en el sentido que aumente el gasto y en consecuencia aumente el déficit. ¿Qué tan satisfecho está con la ejecución presupuestaria del gobierno en el año 2022? No estoy satisfecho. El gobierno sigue su política de gastar más en partidas corrientes que lo que presupuesta, a invertir menos que lo que presupuesta. Nosotros tenemos un gasto corriente con relación al gasto de capital en proporción 9:1. De cada 10 pesos que se gasta, solamente se invierta 1 y 9 en partidas corrientes. Y eso no creo que sea saludable para la economía. Tenemos una ejecución presupuestaria donde ha tenido que buscarse casi 5.000 millones de dólares para equilibrar el presupuesto, porque las recaudaciones no alcanzan para cubrir las cargas fijas del gobierno, centradas en burocracia, en subsidio y en amortización de la deuda. Para cubrir esas tres grandes partidas, para cumplir los gastos corrientes y las amortizaciones, esos gastos corrientes centrados en burocracia y en subsidio, hubo que buscar 129.000 millones de pesos. Y si le sumamos los gastos de inversión, los gastos de capital, en conjunto fue necesario procurar 5.000 millones de dólares. Entonces, así yo no creo que pueda lograrse una economía satisfactoria para el bienestar colectivo. ¿Y cuáles medidas usted entiende que debería, tomando en cuenta lo que usted plantea, tomar el gobierno este año, precisamente para revertir esto que usted nos dice en este momento y para lograr que ese crecimiento económico también se traduzca a la mayoría, que ese es el problema que tenemos aquí, que la mayoría no reciben ese tan anhelado crecimiento del que están tratando? Bueno, indudablemente es muy duro que para el gobierno tener que cambiar su política, sobre todo que el año que viene ya hay una consulta electoral. Pero yo creo que la pobreza, evidentemente, que según informes recientes del propio Ministerio de Economía, endosado por la CEPAL, la pobreza comienza a incrementarse en esta segunda mitad del gobierno. Cosa similar a como sucedió con los gobiernos de Hipólito Mejía en el 2000-2024. O sea 2004. que su política, 2000-2004, sí. O sea que la política económica que puede tener una simpatía populista a corto plazo puede revertirse en contra del propio gobierno. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, replantear la política económica, concebir que lo importante es estimular la economía, pero los sectores que son rezagados, no estimular los sectores estimulados, no sobreestimular los sectores que la economía espontáneamente estimula, como es el caso, por ejemplo, del propio turismo, que ya es un sector que ya se ha
ya camina activado, solo. ya puede caminar solo, no necesita el endoso y el favor oficial para activarse mucho más. Entonces, en cambio tenemos una agricultura que crece 3 veces más lentamente que el Producto Bruto Interno General de la economía y 15 veces más lentamente que el turismo. Entonces, yo creo que hay que incentivar los sectores productivos que generen empleo, que produzcan bienes para satisfacer necesidades, sobre todo bienes para satisfacer necesidades en una economía donde todo el entorno internacional, todos los organismos internacionales, ahora mismo el Foro Económico Mundial, vive advirtiendo riesgos e incertidumbres. Y la mejor forma de prepararse para enfrentar esos riesgos e incertidumbres es blindar la economía mediante un sistema productivo sano que genere bienes para satisfacer necesidades, que no haya que importar, que genere empleos dignos y de calidad para poder tener un orden social satisfactorio. El sector construcción, por ejemplo, aquí en República Dominicana representa una gran cantidad de empleos se pueden conseguir a través de este sector. Sin embargo, lo que estamos viendo en los últimos meses, o por decir casi un año, es que sigue aumentando todo lo que se utiliza aquí, todos los materiales, y eso por supuesto lleva a que no se dinamice tanto como debió estar en este momento. Bueno, en ese sentido el Banco Central acaba de tomar el pasado miércoles una medida que yo creo que es positivísima, es trascendental, que es facilitar, brindar más facilidades financieras al sector construcción, principalmente por vía de liberalización del encaje legal. Sobre todo, esto es una medida que compensa, esto es una medida sectorial, una medida focalizada, una medida que dirigida a un sector específico que compensa la política monetaria que se ha venido siguiendo de combatir la inflación mediante aumentando la tasa de interés. Bueno, eso es un medio que propio del Banco Central, pero lo que tenemos que procurar, la verdadera solución a combatir la inflación y el costo de la vida, está en que la producción sea mayor, que el crecimiento de la producción sea mayor que el crecimiento de la demanda. Y hasta ahora nosotros hemos venido teniendo el proceso inverso porque la demanda se estimula en el caso particular dominicano y en muchos otros países, con subsidios. Cuando la gente, por ejemplo, recibe un subsidio que no produce, entonces, pero sí demanda y consume. Y la producción crece más lentamente que el consumo. Entonces, yo creo que esa ecuación debe ser revisada para poder tener un desarrollo equilibrado y mejor distribuido. La situación de los préstamos y el porcentaje que representa dentro del Producto Interno Bruto, especialmente cuando el presidente Abinader ha dicho en esta semana que este gobierno ha reducido la deuda en términos porcentuales. Él dice que en el 2021 era de 50.4 y que ahora en el 2022, el año pasado, fue de 45.8. Eso es una comparación muy hábil de parte del gobierno, no es solo el presidente Abinader que lo ha dicho muchos funcionarios, están retosando con esa comparación, pero lo comparan con el año 2021, que es un año, tanto el 2020 y el 2021 han sido años de vacas flacas, de baja producción. En consecuencia, el porcentaje aumenta. Porque ¿qué es el coeficiente de deuda? Es la deuda total entre el producto total. El denominador es el producto. Si el denominador disminuye, el porcentaje aumenta. Pero si tú lo comparas con un año normal de la economía, ejemplo, el último año normal, 2019, el porcentaje de endeudamiento ha aumentado un 10%. O sea, de casi 50% que estaba en el 2019, ahora está en el 60%. Entonces es una trampa habilidosa, un retozo estadístico habilidoso que el gobierno ha venido tomando, pero es un problema de que autoengaña al gobierno
y para engañar a la comunidad económica nacional. Y eso es malo para el propio gobierno, porque entonces el gobierno se lo cree de verdad, que ha disminuido el endeudamiento, cuando en realidad lo ha aumentado si lo comparamos con un año normal. Y el último año normal que hemos tenido fue el año 2019. Uno termina creyendo sus propias mentiras, entonces. No, yo no quiero calificarlo de mentira, sobre todo, no te olvides que este es un gobierno que yo en la candidatura la apoyé, sí, claro. y Sí, hay, claro. No, y la hay apoyamos. ministros ahí que son excelentes profesionales de la economía. No quiero entrar en esos calificativos, pero indudablemente me limito a señalar que es un retoso estadístico, Sí. Me gusta el término retoso estadístico. que está haciendo, que traduce afirmaciones que de repente las autoridades se lo creen y entonces siguen tomando medidas equivocadas y no toman las medidas adecuadas, que por ejemplo es reducir el endeudamiento, pero para tú reducir el endeudamiento tienes que reducir el gasto. Claro. Y para tú reducir el gasto, lo conveniente es reducir el gasto corriente, porque no se puede reducir más de lo que está el gasto de inversión. Pero esos planes sociales de los que estábamos hablando últimamente, aquí se han incrementado, se han duplicado las tarjetas, el monto que se le otorgaba también se han duplicado. Y como bien usted apuntaba, estamos en un año preelectoral. Es muy difícil en este momento que la gente piense que se puede desmontar esto, imposible. o que se pueden disminuir. Por el contrario, esto va a Imposible. seguir aumentando. Bueno, pero yo creo que si por un lado se anima la economía generadora de empleo, se anima la economía productores de bienes para satisfacer necesidades y a bajo precio, que no tengamos que sufrir los avatares de la economía internacional, que la guerra de Ucrania subió los granos, que subió el maíz, que es el alimento del pollo, el alimento del cerdo, en fin, y nosotros tenemos más producción, más empleo y no tenemos la inflación. El gobierno puede ganar más que el asistencialismo que está siendo llevado a práctica. Yo creo que a veces los gobernantes, por supuesto, tienen que sincerizarse y explicarle bien a la población la situación para edificarlas y que comprendan algunas de las medidas tomadas. Porque eso es para... Mira, una de las cosas que más me ha impresionado a mí en mi vida en general, esa palabra de Nelson Mandela, cuando en las elecciones, después de la eliminación del apartheid en Sudáfrica, que la gente le pedía, la gente de color le pedía que combatir Sí, contra sangre, los negros, sí. contra los blancos, y entonces él decía, eso no, lo único que yo puedo hacer es paz. Ahora, mientras yo sea su líder, yo le voy a estar diciendo lo que ustedes tienen que hacer. Sí. Ahora, si ustedes quieren, dejen, ya yo no soy más su líder y me retiro, ¿no? O sea, me parece que los gobernantes tienen que decirle la verdad a los pueblos, aunque duela a los gobernantes y aunque duela a los pueblos. Finalmente, don Guillermo, la situación del dólar, según su proyección, ¿cómo pudiéramos terminar la tasa de cambio en este 2023? Bueno, eso depende de si el gobierno rectifica o no la política económica y la política social. Yo no tengo temores mayores. Ha habido en los últimos días un deslizamiento, pero hay que entender que en Navidad se consume mucho, Sí. la demanda muchos productos importados, hay mucha demanda de dólares, y que además se había sobrevaluado el peso dominicano con relación al dólar. Quizás está buscando su nivel adecuado, y confío que las autoridades monetarias, que han actuado con una prudencia tremenda y una oportunidad tremenda, y tienen reservas suficientes para, en caso de una detonación grave de una explosión, un disparo de la tasa de cambio, tienen capacidad de intervenir, capacidad y voluntad. Bueno, interesante entonces, cero preocupación en ese Esperemos sentido. que así sea. Antes de irnos, don Guillermo, ¿lo podemos ver a usted en el gobierno antes de este cambio, antes del 24? Y si Pero en el eso- 24 Se están pidiendo usted cambios, vuelve ¿no? a Bueno, apoyar a Abinader, ¿no se bueno, yo arrepiente sí- de ese apoyo? no me arrepiento de apoyar a Abinader, y lo voy a apoyar Lo en el apoya. 2024, porque que eso no quepa duda.
y si formulo críticas, perdón, es para que gobierne mejor, Claro. para que la economía crezca mejor, para que el modelo de económico sea más equilibrado y más mejor distribuido. Que no quepa duda que lo voy a seguir apoyando. Ahora, si voy o no al gobierno no depende de mí, depende de la necesidad y la voluntad del presidente, de que tiene un equipo de muy altamente calificado, Claro. y que yo no creo que sea personalmente imprescindible. Lo importante es que hayan políticas adecuadas y yo creo que en cierta forma lo que hago, a veces con vaivenes, lo que hago de Sí, participar claro. en los medios y de lanzar iniciativas es lo mismo que haría dentro del gobierno. Bueno. No, y eso ayuda, el gobierno necesita Claro, eso voces, también. voces. Voces. Claro. Muchísimas gracias, don Guillermo Carán, economista, ex gobernador del Banco Central. Ustedes quédense, que todavía tenemos más contenido.